Los hechos acerca de los testigos de Jehová. John Ankerberg y John Weldon, primera edición 1994. Parte 1. Introducción 1. Signo de interrogación abierta. ¿Qué son los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová son una secta religiosa fundada por Charles Taze Russell en la década de 1870. Al formular sus creencias, Russell se basó en las enseñanzas de los adventistas del séptimo día y en las de los cristadelfianos, a las que sumó sus propias interpretaciones de la Biblia. 1. Por medio de un proselitismo agresivo puerta a puerta y una dirección autoritaria, el grupo ha crecido de un número pequeño de estudiantes de las Escrituras a unos 2,5 millones, diseminados en más de 200 países y territorios. 2. ¿Quiénes son los líderes de los testigos de Jehová? Los líderes de los testigos de Jehová son un grupo de hombres que encabezan una organización llamada la Sociedad de la Atalaya con sede en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Este pequeño grupo ejerce una absoluta autoridad sobre los 2,5 millones de miembros. La sociedad está encabezada por un presidente. Hasta la fecha ha tenido 4, cada uno de los cuales ha dejado su marca personal en la fe de la sociedad. 3. Como los presidentes de la Atalaya han moldeado la organización. Todos los presidentes han gobernado con poder absoluto. Como resultado, su período de gobierno ha sido marcado por su propia personalidad e interpretación bíblica. Ha habido 4 períodos distintos en la sociedad. 1. El período de Charles Taze Russell, 1879-1916. 2. El período del juez Joseph F. Rutherford, 1917-1942. 3. El período de Nathan H. Knorr, 19.421-1977. 4. El período de Frederick W. Franz, 1977 hasta ahora. Ya que los testigos declaran que Dios mismo ha sido y es la fuente o autor de su interpretación bíblica y sus doctrinas, es importante examinar estos 4 períodos. Al hacerlo se nos presentan hechos sorprendentes, ya que cada líder ha interpretado la Biblia en forma diferente y hasta contradictoria de los demás. Al examinar los escritos de estos hombres vemos claramente que la pretensión de que Dios es el autor de todas las doctrinas de la sociedad es absurda. La Biblia enseña que Dios no es autor de confusión, L. Corintios 14:33. La sociedad, pues, no es guiada por Dios, sino por hombres falibles. Charles Taze Russell, el fundador de la sociedad, escribió una nueva Biblia para los fieles de su tiempo. Él pretendía que su contenido había venido de Dios por la iluminación del Espíritu Santo. 2. Se trataba de los 7 volúmenes de estudios en las Escrituras. Él enseñó que este material era necesario para entender adecuadamente la Biblia. En su principal publicación, la revista La Atalaya, en septiembre 15 de 1910, página 298, Russell escribió que sin los estudios en las Escrituras uno nunca podrá ver el plan divino si estudia la Biblia por sí mismo. Además dijo que después de leer tales estudios durante 10 años, si uno dejaba de hacerlo y se dedicaba a la Biblia solamente, en el plazo de 2 años recaería en la oscuridad. Por el contrario, el que nunca leyera la Biblia pero sí tales volúmenes llegaría a la luz al cabo de 2 años, porque tendría la luz de las Escrituras. 3. En otras palabras, Russell pretendía que se necesitaba un nuevo intérprete para comprender adecuadamente la Biblia. Y él pretendía ser ese intérprete. Pero actualmente la sociedad contradice muchas de las doctrinas de Russell y sus interpretaciones divinas de las Escrituras. El verdadero intérprete divino ha sido cambiado. Ya no es Russell sino la misma sociedad. Ella pretende tener la misma autoridad que proclamaba Russell de que solo sus interpretaciones de la Biblia tienen validez, mientras que continúa insistiendo en que el estudio de la Biblia sin las otras ayudas que ellos dan llevará a la oscuridad y la herejía. Por ejemplo, en la Atalaya de agosto 15 de 1981 se condena a aquellos que dicen que es suficiente leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos. A través de tales lecturas bíblicas han recaído en las doctrinas apóstatas que el clero cristiano había enseñando ya hace 100 años. 4. Es interesante que la misma sociedad admite que cualquiera que lea la Biblia solo llegará a las mismas creencias que siempre han mantenido los cristianos ortodoxos. Sin embargo, los escritos que alguna vez Russell declaró indispensables para entender la Biblia, o sea los suyos, hoy son sumamente ignorados. Bajo la dirección del segundo presidente, el juez Rutherford, la organización se tornó aún más autoritaria. Rutherford instituyó la era de cambios e ignoró, alteró o negó centenares o miles de las enseñanzas de Russell.
justificó esos cambios señalando la necesidad de una revelación progresiva que permitiera dar una nueva luz sobre las ideas de Russell V. Por esa razón, miles de seguidores de Russell, dándose cuenta de que Rutherford había abandonado a aquel, dejaron la organización. Creían en la pretensión de Russell de estar inspirado por Dios y sentían que no debían cambiar sus enseñanzas drásticamente porque eso sería negar a Dios. Sin embargo, la gran mayoría de los testigos aceptó los cambios sin cuestionamientos. Durante la tercera época, bajo la dirección de Nathan H. Knorr, el número de testigos creció de 100.000 a unos 2.200.000. En esa etapa se puso un nuevo énfasis en la capacitación sobre las doctrinas bíblicas de los testigos. Se produjo una nueva traducción de la Biblia para apoyar esas interpretaciones y ocurrieron nuevos cambios en la interpretación bíblica y la doctrina. 6. La época actual bajo Frederick W. Franz puede ser rotulada como época de crisis, puesto que miles de testigos han comenzado a convencerse de que no es una organización de Dios y la han dejado, o no son ya sus seguidores. Aún el sobrino del presidente Frederick W. Franz, Raymond, es un ejemplo de aquellos que han dejado la sociedad. Su libro Crisis of Conscience, Conciencia en Crisis, muestra por qué la Atalaya no puede ser el único canal de Dios en la tierra. Su texto es una exposición autorizada de parte de un líder clave, familiarizado con las acciones internas de la sociedad. Describe un grupo autoritario de hombres que van a cualquier extremo para retener la imagen de la guía divina. Raymond Franz llega a la conclusión de que la sociedad no es de Dios. Cita evidencias de que, 1. Es antibíblica, 2. Ha dado muchas falsas profecías, 3. Ha cambiado sus enseñanzas y políticas, 4. Se ha dedicado a mentir y encubrir, 5. Ha producido la destrucción en la vida de algunos de sus miembros. 7. La mayor parte del cuerpo gobernante no estaban realmente bien versados en las escrituras, dice, página 97. Practicaron la manipulación de las escrituras y de los hechos para sostener sus interpretaciones de la Biblia, p. 245. El énfasis no estaba en la lealtad a Dios y su palabra, sino a la organización y sus enseñanzas, p. 257. La sociedad ha reaccionado ante aquellos que cuestionaban su autoridad con la amenaza de la separación. Para la mayoría de los testigos de Jehová, eso significa no solo perder los amigos sino también ser separado o alejado hasta de la propia familia. 4. ¿Qué es lo que atrae a la gente hacia los testigos de Jehová? La mayoría es atraída a los testigos de Jehová porque pretenden tener respuestas con autoridad para muchos de los problemas de la vida. En una sociedad desgarrada por valores relativos e inseguridades personales, cualquier grupo llega a ser atractivo cuando, 1. Declara ofrecer dirección divina. 2. Proclama tener soluciones genuinas a los problemas de la vida. 3. Subraya los valores morales y familiares. La sociedad de la Atalaya apela a que está buscando respuestas, o está cansada de la falta de valores morales y que así es llevada a la fraternidad y compromiso que muestran los testigos. Además, mucha gente de las iglesias tradicionales nunca ha recibido enseñanzas bíblicas de parte de sus pastores, por lo que, entonces, agradecen a los testigos porque ellos dedican una gran porción de su tiempo presuntamente a ayudarlos a entender mejor la Biblia. Parte 2. La concepción del mundo por parte de los testigos de Jehová, sus prácticas y enseñanzas. 5. ¿Cuál es la concepción religiosa de los testigos de Jehová y cuáles son los resultados lógicos de ello? La concepción religiosa del mundo de los testigos de Jehová se basa en 3 creencias o presunciones básicas. 1. La dirección divina llega solo a través de la sociedad la Atalaya. Esta presunción lleva a los testigos a vivir bajo una organización autoritaria que, en nombre de Dios, suprime el pensamiento independiente. Una vez que un miembro ha aceptado las políticas y decisiones de la organización como voluntad de Dios, el desacuerdo con aquella es equivalente a un desacuerdo con Dios mismo. Como consecuencia, cualquier crítica a la sociedad es definida como algo satánico. La sociedad enseña que la organización de testigos de Jehová no es, de ningún modo, democrática. Su gobierno u organización es estrictamente teocrático, o sea que es gobernada solo por Dios. 8.2. Solo los testigos de Jehová tienen la verdad divina. Solo ellos son el pueblo de Dios. Esto surge naturalmente de su primera presunción de que la guía divina llega solo por medio de la Atalaya. Esta creencia produce una actitud de exclusivismo que subraya su condición única y su superioridad. A su vez, esto lleva a aceptar un presunto mandato divino de estar separados de todo el sistema mundial en lo social, lo político, lo militar y lo religioso. Los testigos consideran que todo el sistema mundial es satánico.
La atalaya les dice a sus miembros que, según la autoridad divina, han de estar separados y renunciar a cosas como el servicio militar, el patriotismo y la celebración de fiestas religiosas. Ver pregunta 7. A los niños de los testigos de Jehová no se les permite dedicarse a actividades escolares prohibidas por la sociedad, como dramas de Navidad, saludo a la bandera y el juramento de fidelidad a la patria, lo que causa mayor dificultad para desenvolverse a la par de los demás niños. 3. A los testigos de Jehová se les enseña que el cristianismo ortodoxo, protestante y romano católico es falso y controlado por Satanás. Debido a esta creencia, los testigos evitan a todos los demás cristianos y rechazan completamente su idea de la fe cristiana. Ver más explicación en la pregunta 8. 6. La Sociedad de la Atalaya declara realmente ser la única organización sobre la tierra por medio de la cual Dios actúa. La Sociedad La Atalaya sí pretende que, de entre todas las organizaciones religiosas, Dios solo trabaja a través de ella. Solo ella tiene autoridad para hablar en nombre de Dios. 9. Por ejemplo, su revista oficial declara: no pertenecemos a ninguna organización terrena. Nos adherimos solo a la organización celestial. Todos los santos que viven ahora o que han vivido en este tiempo, pertenecen a nuestra organización eclesiástica y conforman todos una iglesia y no hay otra reconocida por el Señor. 10. De modo que los testigos de Jehová creen que nadie en la tierra puede descubrir completamente la voluntad de Dios fuera de esa sociedad. Solo ella y sus publicaciones pueden revelar el verdadero significado de la Biblia. La sociedad es vista como el único canal colectivo de Dios para que fluya la verdad bíblica a los hombres sobre la tierra. 11. Un testigo de Jehová dijo a un cristiano: su Biblia fue terminada hace 2000 años, pero la nuestra tiene 32 páginas más que se agregan cada semana. Se estaba refiriendo a la revista La Atalaya, ya que se les enseña que ella es también palabra de Dios. 12. Un ex miembro escribió: se nos enseñaba que debíamos aferrarnos absolutamente a las decisiones e interpretaciones bíblicas de la sociedad, porque Dios le ha dado esa autoridad sobre su pueblo. La Atalaya, mayo 10 de 1972, p. 272. Para alcanzar la vida eterna, se me dijo que había varias cosas necesarias. 1. Debía estudiar diligentemente la Biblia y solo a través de las publicaciones de la Atalaya. 13. La revista del 15 de febrero de 1983, en su página 12 declara como requerimiento de la salvación que estemos asociados al canal de Dios, a su organización. Para recibir la vida eterna en el paraíso terrestre, debemos identificar esa organización y servir a Dios como parte de ella. De ese modo, según las afirmaciones previas, es claro que la sociedad declara ser la única organización de la tierra por medio de la cual Dios actúa. 7. ¿Por qué los testigos de Jehová prohíben prácticas como el servicio militar, el saludo a la bandera, la celebración de los feriados y las transfusiones de sangre? Estas y otras prácticas son prohibidas porque todo el sistema mundial, fuera de la actividad de la Atalaya, es considerado como algo relacionado con el demonio. El servicio militar, el patriotismo y la celebración de días feriados son parte del esquema demoníaco para engañar a los hombres y alejarlos de Dios. Entonces la sociedad pregunta: ¿quiere usted ser parte del mundo de Satanás o está a favor del nuevo sistema de Dios? Saliendo de la Gran Babilonia, el imperio mundial de la falsa religión, también significa el no tener nada que ver con las celebraciones religiosas del mundo. 14. Otras prácticas son prohibidas porque son erróneamente entendidas como algo prohibido por las Escrituras. Aunque la Biblia solo prohíbe comer sangre, algo que estaba asociado a los rituales paganos, la sociedad ha interpretado erróneamente que esto es una prohibición a las transfusiones de sangre, lo cual es algo enteramente diferente. Los testigos enseñan que aceptar una transfusión de sangre puede costar la vida a Etema. 15. Es trágico que cientos, quizás miles de testigos y sus hijos han muerto por creer en ese concepto antibíblico. 15.8. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre el cristianismo? Los testigos creen que el cristianismo es una religión apóstata que ha enseñado doctrinas falsas y engañado a la gente durante 1.800 años. Hasta que ellos aparecieron en el pasado siglo XIX y comenzaron a enseñar correctamente la Biblia, la verdad de Dios ha estado totalmente ausente del mundo. De ese modo, los testigos creen que la iglesia cristiana es un engaño satánico y que solo ellos son la verdadera iglesia. Analicemos las siguientes afirmaciones que han sido hechas por algunos de los presidentes y líderes oficiales de la Atalaya. Los testigos cristianos de Jehová son los únicos que han identificado quién es la Gran Babilonia, el imperio mundial de la falsa religión.
El principal componente y el vocero de ese imperio religioso mundial es el cristianismo. Es el miembro más reprensible porque proclama ser cristiano. Sus blasfemias exceden las del paganismo. Su culpa en sangre excede la de todas las religiones no cristianas. 16. La senda del cristianismo es el camino a la muerte. 17. El sistema imperial angloamericano, que es básicamente la cristiandad, ha sido hecho su principal vocero por parte de Satanás. 18. El cristianismo es una religión de demonios. 19. Al ser los más reprensibles entre las personas de la cristiandad, el clero y los líderes religiosos beberán la poción de muerte. 20. A partir de todo esto, es claro que los testigos de Jehová consideran a los cristianos y a la fe cristiana como uno de sus más poderosos y odiados enemigos. ¿Significa eso que tienen compasión por los cristianos y que esperan rescatarlos de su curso de choque con el juicio de Dios? ¿Toman seriamente lo que dijo Jesús de amar a los enemigos, Mateo 5:44? Lejos de ello, se les enseña, aquellos que odian a Dios y a su pueblo deben ser odiados. Debemos odiar en el verdadero sentido, que es el de considerar con extrema y activa aversión que son inmundos, odiosos, sucios y detestables. Con seguridad todos los que odian a Dios no tienen derecho a habitar esta hermosa tierra. Debemos tener una perspectiva adecuada de nuestros enemigos. No podemos amar a esos poderosos enemigos, porque solo son aptos para la destrucción. Oramos con fervor y clamamos que la ira divina se haga manifiesta. Oh, Jehová Dios de los ejércitos, no seas misericordioso con aquellos malvados transgresores. Consúmelos en tu ira, consúmelos para que dejen de existir. 21. Los testigos de Jehová creen fielmente en lo que la atalaya ha enseñado, aun cuando Jesús dijo claramente que debemos amar a nuestros enemigos, para probar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:2.44-45. Parte 3. La teología de los testigos de Jehová. 9. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre Dios y la Trinidad? Los testigos de Jehová creen que el Dios del cristianismo es una réplica falsificada y satánica del único verdadero Dios, Jehová. Charles Taze Russell llegó a escribir que el Dios cristiano es el demonio mismo. 22. Creen que Dios es una sola persona y no un solo ser en quien están unidas tres personas, como los cristianos ven a Dios. También niegan que Dios esté presente en todas partes y limitan su omnisciencia. 23. Debido a que la atalaya enseña que Dios es solo una persona, los testigos rechazan la doctrina de la Trinidad como una invención de la imaginación pagana. 24. Ellos declaran que es una falsa doctrina promulgada, promovida, por Satanás para sus propósitos de difamar el nombre de Jehová. 25. La sociedad a menudo desvirtúa la doctrina de la Trinidad. Pero los cristianos no enseñan sobre Dios lo que ellos dicen. No enseñan que hay tres dioses o un complicado Dios desagradable de tres cabezas. 26. Al contrario, los cristianos creen que las sagradas escrituras enseñan que el único Dios verdadero existe eternamente en tres personas. La doctrina de la Trinidad puede ser vista a partir de 5 afirmaciones simples apoyadas por la Biblia. 2.27.1. Hay un solo Dios verdadero. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2.2.5, comparece Deuteronomio 4.35, 6.2.4, Isaías 43.2.10. 2. El Padre es Dios. Para nosotros, solo hay un Dios, el Padre. L. Corintios 8.2.6, comparece Juan 17.2.13, 2 Corintios 1.2.3, Filipenses 2.11, Colosenses 1.2.3, L. Pedro 1.2.2. 3. Jesucristo, el Hijo de Dios, decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Juan 5.18, Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20.28, comparece Isaías 9.2.6, Juan 1.2.1, Romanos 9.2.5, Tito 2.13, 2 Pedro 1.2.1. 4. El Espíritu Santo es una persona, es eterno y por lo tanto es Dios. El Espíritu Santo es una persona, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16.13. El Espíritu Santo es eterno, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. El Espíritu Santo, en consecuencia, es Dios, y dijo Pedro, Ananías,
Porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres sino a Dios. Hechos 5:2.34. 5. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mateo 28:2.19, 2 Corintios 13:14. A partir de estos versículos es claro que la Biblia enseña que Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Durante 1.900 años la Iglesia cristiana a través de la historia ha encontrado en la Biblia la doctrina de la Trinidad, tal como la hemos definido. Esto puede ser visto por cualquiera que lea los antiguos padres de la Iglesia y estudie las declaraciones de doctrina a lo largo de la historia, así como los distintos credos. 28 La incompleta comprensión humana de esta verdad no es razón para rechazar lo que enseña la Escritura, como pretende la sociedad de la Atalaya. Los buscadores sinceros de la verdad quieren saber qué es lo que está bien. Se dan cuenta de que solo estarían engañándose si rechazaran partes de la palabra de Dios mientras declaran basar sus creencias en otras. 29 Sin embargo, los testigos de Jehová permiten que la razón humana juzgue la palabra de Dios. Rechazan la enseñanza bíblica sobre un Dios único existente en tres personas y la reemplazan por su propio criterio de que Dios es una persona. Como la idea de un Dios trino es irrazonable, piensan que no puede ser verdad. 30 En otras palabras, rechazan la posibilidad de que el Dios infinito sea más complejo que lo que sus mentes finitas pueden entender. Para ver cómo son irrazonables los testigos al pensar de ese modo, consideremos una ilustración científica. Por largo tiempo los hombres de ciencia creyeron que toda la energía existía o en ondas o en partículas, es decir, en una o en otra de dos cosas contradictorias. Sentían como que no podían ser ambas cosas porque su naturaleza era diferente. Pero los científicos modernos han hecho pruebas que demuestran que la luz existe tanto en ondas como en partículas. Por un tiempo algunos no podían aceptar esta conclusión, ya que no era razonable. De modo que algunos hombres de ciencia insistían en que eran solo ondas y otros en que eran solo partículas. Sin embargo, finalmente, se vieron forzados por la evidencia a llegar a la conclusión de que la luz realmente es tanto ondas como partículas. En lugar de aferrarse tosudamente a sus nociones preconcebidas de la realidad, la evidencia los forzó a aceptar una conclusión diferente. No hay hombre de ciencia que entienda este hecho o que pueda explicarlo razonablemente. Pero son lo suficiente honestos como para aceptar que así es la luz. De la misma manera, Dios nos ha dicho quién es Él. La evidencia de la Escritura nos fuerza a aceptar que el único Dios verdadero existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos no entenderlo o explicarlo razonablemente, pero debemos aceptarlo porque los hechos nos llevan a eso. Otra ilustración es la del amor. Nadie puede realmente entender qué es el amor, cómo actúa, cómo comienza, cómo crece o cualquier otra cosa relacionada con él, pero no cuestionamos su realidad simplemente porque no podamos entenderlo en su plenitud. Los testigos de Jehová no niegan la realidad de la luz o el amor simplemente porque no los entienden del todo. ¿Por qué entonces insisten en que debemos entender a Dios antes de aceptar su existencia tal como lo ha revelado? De hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan claramente relacionados en las Escrituras, que el asumir que Dios no es tres personas torna imposible la comprensión de algunos pasajes como Mateo 28:2.19, 2 Corintios 1:2.21-22, 13:14, Efesios 2:18, 3:2.11-16, 5:2.18-20, L. Tesalonicenses 1:2.15. Tratemos de contestar las siguientes preguntas sin llegar a la conclusión de que la Biblia realmente enseña la doctrina de la Trinidad. 1. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre. Romanos 6:2.4, Hechos 3:26, 1 Tesalonicenses 1:10. El Hijo. Juan 2:19-21, 10:2.17-18. El Espíritu Santo. Romanos 8:11. Oh Dios. Hebreos 13:20, Hechos 13:30, 17:31. 2. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? El Padre. Efesios 4:2.6. El Hijo. Tito 2:13, Juan 1:2.1, 20:28. El Espíritu Santo. Hechos 5:2.34. El único y verdadero Dios. Deuteronomio 4:35. 3. ¿Quién creó el mundo? El Padre.
Juan 14 2.2. El Hijo, Colosenses 1 2.16-17, Juan 1 2.1-13. El Espíritu Santo, Génesis 1 2.2, Salmo 104 2.30. Oh Dios, Génesis 1 2.1, Hebreos 11 2.3. 4. ¿Quién salva al hombre? ¿Quién lo regenera? El Padre, 1 Pedro 1 2.3. El Hijo, Juan 5 21, 4 14. El Espíritu Santo, Juan 3 2.6, Tito 3 2.5. ¿O es Dios? 1 Juan 3 2.9. ¿Quién justifica al hombre? El Padre, Jeremías 23 2.6, comparece 2 Corintios 5 19. El Hijo, Romanos 5 2.9, 10 2.4, 2 Corintios 5 2.19,21. El Espíritu Santo, 1 Corintios 6.11, Gálatas 5.5. Oh Dios, Romanos 4 2.6, 9:33. ¿Quién santifica al hombre? El Padre, Judas 1. El Hijo, Tito 2:14. El Espíritu Santo, L. Pedro 1 2.2. Oh Dios, Éxodo 31 2.13. ¿Quién hizo la propiciación de la justa ira de Dios por los pecados del hombre? El Padre, 1 Juan 4:14, Juan 3:16, 17 2.5, 18:11. El Hijo, Mateo 26 2.28, Juan 1:29, 1 Juan 2 2.2. El Espíritu Santo, Hebreos 9:14. Oh Dios, 2 Corintios 5 2.1, Hechos 20:28. Aunque los testigos de Jehová exaltan la razón humana contra las doctrinas de la Trinidad diciendo que es irrazonable, la gente que somete sus mentes a la palabra de Dios debe llegar a la conclusión de que lo irrazonable es no creerlo. 10. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre Jesús? Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue la primera creación de Dios. El arcángel Miguel 1.31 creen que tuvo un principio y que fue realmente una criatura de Dios. 32 Al creer así, rechazan la enseñanza bíblica sobre Jesús. Pero la Biblia enseña que aunque Cristo es plenamente hombre, también es plenamente Dios. Juan 1 2.1, 5:18, 10:30, 20:28, Tito 2:13, Colosenses 2 2.9, Filipenses 2 2.18. Enseña que, como Dios, Cristo es eterno y no creado. Miqueas 5 2.2, Juan 1 2.13. Todos estos versículos son traducidos deshonestamente en la versión preparada por ellos. Por ejemplo, ver pregunta 14. Los testigos enseñan erróneamente que Cristo Jesús recibió la inmortalidad como recompensa por su fiel trayectoria en la tierra. 33 Esto se debe a que cualquier fracaso de su parte hubiera significado la muerte eterna, la extinción, para 610. 34 Sin embargo, la Biblia enseña algo completamente distinto. Enseña que, como Dios, Jesús ya era inmortal y que nunca podría dejar de existir. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hebreos 13 2.8. Tampoco le fue necesario ganar su propia salvación, ya que era sin pecado, Hebreos 4:15, e inmortal, Isaías 9 2.6, y no necesitaba ser salvo. De acuerdo a los testigos, la identidad fundamental de Jesús ha sido alterada. Creen que el ángel Miguel fue cambiado en el hombre mortal Jesús, dejando así de ser un ángel. Más tarde, el hombre Jesús fue cambiado en una versión mejorada de inmortal del ángel inmortal. Jesús ya no existía y Miguel no tenía acceso al cuerpo terrestre de Jesús. Como escribió Russell, el hombre Jesús está muerto para siempre. 35 Pero el apóstol Pablo no está de acuerdo. Al escribir mucho de la muerte y resurrección de Jesús, Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, L. Timoteo 2 2.5. De ese modo, los testigos niegan la enseñanza que Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos, Hebreos 13 2.8. 36 Finalmente, dado que los testigos enseñan que después de la muerte de Jesús, Él fue creado nuevamente como una criatura espiritual, un ángel, es imposible que Él pueda volver visiblemente a la tierra en forma física. Por lo tanto, enseñan que Miguel volvió en forma invisible en 1914.37 pero la Biblia no enseña que Miguel haya vuelto a la tierra o que pueda hacerlo. Más bien, la Biblia revela que algún día Jesús volverá por medio de un evento extraordinario y todo el mundo lo reconocerá. Mateo 24 2.1-35.
La Biblia dice que Jesús aparecerá visiblemente, no invisiblemente, y físicamente, no espiritualmente, delante de todo el mundo. La Biblia dice que Jesús aparecerá en el mismo cuerpo que tenía cuando estaba en la tierra, aunque ya glorificado, Juan 22.24-28, Hechos 1:2.9-11, Zacarías 12:10. Definitivamente, el Cristo de los testigos no es el Cristo de la Biblia que hemos conocido y que ha estado presente en las vidas de miles y miles de cristianos a través de la historia. 11. ¿Qué creen los testigos sobre la salvación? Los testigos creen que hay tres clases de personas que serán salvadas por las buenas obras. Pero cada una de ellas ha de obtener una salvación diferente. La primera clase es un grupo extremadamente pequeño que los testigos llaman los 144.000. Solo estos son elegidos por Dios para privilegios espirituales especiales. Por ejemplo, muchas de las bendiciones que, según la Biblia, son otorgadas a todo creyente solo por la fe, según los testigos están reservadas exclusivamente a los 144.000. Por ejemplo, dicen que este grupo disfrutará los privilegios espirituales y las bendiciones de la justificación y del nuevo nacimiento. Sin embargo, la justificación no es, según ellos, una declaración legal que Dios hace sobre el creyente, dándole una posición perfecta y justa delante de Dios debido a la expiación de Cristo, como se enseña en la Biblia, Romanos 3:28, Filipenses 3:2.9. Más bien, dicen que la justificación es una justificación presente que puede ser perdida en cualquier momento por la desobediencia. 38 También hacen una nueva definición de las palabras nacido de nuevo. Los testigos dicen que nacer de nuevo es ser bautizado en agua y ungido por Dios, de modo de ser vueltos a crear por Dios en forma espiritual después de la muerte, tal como supuestamente Jesús fue vuelto a crear en la forma del ángel Miguel después de su muerte. Ellos enseñan que Jesús nació de nuevo en el bautismo. De acuerdo a ellos, los 144.000 tienen el privilegio de gobernar con Jesús en el cielo. 39 No entienden que la Biblia realmente enseña que todos los hombres y no solo los 144.000 pueden nacer de nuevo. No se dan cuenta que nacer de nuevo se refiere a un renacimiento espiritual en el hombre interior que Dios concede, el cual puede ocurrir durante la vida humana y que trae consigo la vida eterna. Juan 3:38, 5:24, 6:47, Juan 1:2.11-13. El segundo grupo incluye a otros testigos a quienes llaman las otras ovejas. No pueden ser justificados en esta vida ni nacer de nuevo. En realidad, el testigo promedio no tiene esperanza de nacer de nuevo. En la muerte Dios no vuelve a crear a esta gente como seres espirituales, así como Jesús fue cambiado en Miguel, sino que vuelve a crear sus cuerpos físicos para vivir solo en la tierra. A esta gente se les ha dicho que ellos serán gobernados por Jesús, Miguel, y los 144.000 en el cielo. El tercer grupo incluye a los que no son testigos, pero que han vivido lo suficiente en cuanto a buenas vidas como para que se les dé la oportunidad de ganar la salvación después de la muerte, enseñanza que la Biblia niega, Hebreos 9:27. Todos los que sean dignos de esta segunda oportunidad serán creados de nuevo por Jehová para que vivan en el nuevo milenio. Pero solo obtendrán la vida más allá del milenio si es que alcanzan la perfección durante ese tiempo 40. Ninguna de las enseñanzas descritas es bíblica. La Escritura dice que hay una sola condición según la cual Dios otorga la salvación, la cual es ofrecida gratuitamente a todos los hombres. Gálatas 1:2.68, Juan 3:16, Hechos 4:12. Además, el nuevo nacimiento y la salvación celestial no están limitadas a 144.000 personas, sino que son dados libremente a todo creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. La salvación es por gracia, por medio de la fe solamente, y no por nuestras obras de justicia. Efesios 2:2.8-9, Tito 3:2.5, Romanos 3:28. La salvación es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Romanos 11:2.6. Jesús declara a todo el mundo, te es necesario nacer otra vez. Advierte que nadie será aceptable a Dios sin un nuevo nacimiento espiritual en esta vida que se alcanza por medio de la fe en Él. Juan 3:2.318. Y advierte, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Aquí se aplica a sí mismo el nombre que Dios se dio en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14, Isaías 43:2.10.
Según los testigos, pues, la salvación se alcanza por los méritos personales y las buenas obras y no por la gracia a través de la fe. Para ellos, la gracia es meramente una oportunidad para los hombres de la tierra de ganar su salvación. Como piensan que deben ganar su salvación, no tienen el concepto bíblico de la verdadera gracia. 41 Así es como la sociedad enseña que obedeciendo los mandamientos de Dios podemos lograr un futuro eterno. 42 Pero esto no puede dar ninguna seguridad de salvación. Por ejemplo, dicen, en todos los aspectos de la vida, debemos estar preparados para dar lo mejor que tengamos. No debemos ser tibios en asuntos vitales. Lo que está en juego es la aprobación de Jehová, y la concesión de vida para nosotros mismos. 43 En un claro contraste, la Biblia enseña que nadie puede obtener la salvación por sus propias buenas obras. Romanos 3 2.10-20. La palabra de Dios dice que la salvación no puede ser ganada o mantenida por las obras personales de justicia. Gálatas 2 2.16-21. Es accesible solo a aquellos que reconocen su indignidad y que son incapaces de ganarla por sí mismos, dejando el pecado y creyendo en la obra que hizo Cristo en la cruz, a su favor. Romanos 3:22, Lucas 18 2.9-14. Pero los testigos creen que solo Dios justifica en base al mérito de cada persona. 44 La atalaya les ha mentido al enseñar que la salvación descansa plenamente en sus obras, su obediencia a Dios y su mérito personal. Si caen, su salvación se pierde y corren el riesgo de ser aniquilados para siempre. 45 Esto significa que la única salvación que los testigos tienen es la desesperada esperanza que alguien como hombre caído y pecador pueda tener de ganar al fin el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos. Pero solo luchando constante y diligentemente contra el pecado y con una total obediencia en servicio a Dios a través de la atalaya reciben alguna esperanza de ser creados nuevamente después de la muerte a una vida en el milenio. Aún entonces, se les dice que durante el milenio, si caen serán aniquilados. Mas si sirven fielmente durante todo el período de 1000 años, finalmente podrán ganar la vida eterna. Eso solo será en el caso de que la hayan ganado por medio del esfuerzo y el mérito personal. Sin embargo, las buenas nuevas para los testigos son que la palabra de Dios se opone al plan de salvación de su organización. En la Biblia, Dios garantiza la vida eterna. La que Dios promete no comienza en un distante futuro sino en el mismo momento en que una persona cree en Cristo para perdón de sus pecados. Como prueba de esto, citamos al Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47. En el mismo momento que una persona acepta la obra de Cristo a su favor y le pide que le salve, es una persona nacida de nuevo y hecha en una nueva creación. Juan 3:16, 2 Corintios 5:17. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Juan 6:40. Notemos que dice todo aquel y no solo los 144.000. En Efesios 2:8-9 se dice que la salvación no es por nuestras obras sino por su gracia y nuestra fe, ya que es un don, un regalo de Dios. Si un joven da a una muchacha una caja de bombones o flores y le dice: este es mi regalo. Todo lo que tienes que hacer es ir a limpiar mi casa y lavar mi auto. La muchacha dirá: si yo te limpio la casa y te lavo el auto, entonces me lo he ganado y ya no será un regalo. Un regalo es algo que uno da a cambio de nada, cuando se paga por ello y se lo entrega gratuitamente. Las jóvenes saben la diferencia entre un regalo de amor y algo que se debe ganar. Dios dice que Él nos da la vida eterna gratuitamente. Y Él puede ofrecer este regalo porque Cristo fue enviado para adquirirlo. En Romanos 6:23 se dice que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Volvamos a Efesios 2:89, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Parte 4 Análisis y crítica. ¿Dios habla solo a través de la atalaya? Ninguna pregunta es más vital para un testigo de Jehová que la de saber si la sociedad de la atalaya realmente es el único canal para que Dios comunique su voluntad a la humanidad hoy. Cuando escuchamos a la sociedad, ¿estamos escuchando a Dios? Si es así, entonces debemos escuchar cuidadosamente. Pero si no es así, entonces debemos rechazar lo que dice.
Hay 4 pruebas clave por medio de las cuales podemos descubrir si la sociedad de la Atalaya es el único camino de Dios para comunicar su voluntad a la humanidad hoy. Si Dios se comunica con toda la humanidad por medio de la sociedad, entonces cada pregunta de prueba que se indica debe ser contestada de una manera coherente con sus reclamos. Primera prueba: si Dios habla solo a través de la sociedad de la Atalaya, entonces su traducción de la Biblia debe ser exacta. ¿Es así? Las siguientes 3 preguntas analizan la traducción. 12. ¿Declaran los testigos de Jehová que su Biblia es exacta? La Atalaya declara que su traducción de la Biblia es sumamente exacta, la más exacta o una de las más exactas que se hayan producido, y afirma: la traducción debe ser evaluada por sus propios méritos. 46. A partir de estas palabras, es claro que los testigos desafían claramente a todos a examinar la exactitud de esta traducción. En su escrito All Scripture is inspired by God and beneficial, toda escritura es inspirada por Dios y beneficiosa, declaran la exactitud gramatical en la traducción y agregan: la traducción del Nuevo Mundo es exacta y confiable, una fiel traducción de la palabra de Dios. 47. En la misma introducción a esa Biblia se declara que ha sido hecha con temor y amor ante Dios, ciertamente con un gran sentido de responsabilidad. 48. En la edición interlineal, en inglés y en griego, dice allí que el Nuevo Testamento presenta exactamente lo que dice el idioma original y lo que significa, y que lo hace sin ninguna coloración religiosa sectaria. 49. La Atalaya ha ido tan lejos como para decir que Dios mismo ha supervisado la traducción de la Biblia por medio de ángeles de distinto rango, los que han controlado a los traductores. El actual presidente F.W. France, junto con el anterior presidente Nathan Knorr, encabezó el equipo secreto de 7 traductores. France declaró en un caso judicial en Edimburgo, Escocia, el 23 de noviembre de 1954. Al día siguiente, el periódico The Scottish Daily Express publicó su testimonio palabra por palabra. Él declaró bajo juramento: 1. Que él era la cabeza del departamento de publicaciones de la sociedad. 2. Que él y Knorr tenían la palabra final en la traducción. 3. Que la traducción e interpretación venían de Dios, comunicada en forma invisible al departamento de publicaciones por dichos ángeles que controlaba. 50. Estas declaraciones de los líderes y traductores en cuanto a la exactitud de la traducción del Nuevo Mundo es evidencia de que están de acuerdo con la pretensión de la sociedad de que es el único canal de Dios en la tierra. 13. ¿Qué creen los eruditos reconocidos sobre la exactitud de esa versión? Los eruditos en griego, sean estos cristianos o no, universalmente rechazan la traducción de los testigos, diciendo que está prejuiciada y que no es exacta. Hasta su reciente muerte el Dr. Julius Mantei fue uno de los principales eruditos en griego del mundo. Era el autor de importantes libros y no solo rechazaba esa traducción, sino que denunció públicamente a la sociedad por citar mal su gramática como para apoyar a aquella. Sobre la traducción del Nuevo Mundo escribió: nunca he leído ningún Nuevo Testamento tan mal traducido como la traducción interlineal de los testigos. De hecho, no se trata de una traducción. Más bien, es una distorsión del Nuevo Testamento. Los traductores usaron lo que J.B. Rotterdam había traducido en 1893 en lenguaje moderno, y cambiaron muchos pasajes para afirmar lo que creen y enseñan los testigos de Jehová. Eso es distorsión y no traducción. 51. El Dr. Bruce Metzger, profesor de idioma neotestamentario y de literatura en el Seminario Teológico de Princeton y autor de The Text of the New Testament, el texto del Nuevo Testamento, observa: los testigos de Jehová han incorporado en sus traducciones del Nuevo Testamento varias lecturas muy erróneas del griego. 52. El Dr. Robert Countes escribió su tesis para el doctorado en griego sobre esta traducción. Debe ser considerada como una obra llena de prejuicios. En algunos puntos, hasta llega a ser deshonesta. En otros, no es ni moderna ni erudita, y entremezclada en su estructura hay una continua aplicación de sus propios principios enunciados en el prólogo y el apéndice. 53. El erudito británico H.H. Rowley afirma: desde el comienzo hasta el fin, este volumen es un claro ejemplo de cómo la Biblia no debe ser traducida. Él afirma que es un insulto a la palabra de Dios. 54. La comunidad erudita ha dado su veredicto al respecto. La sociedad de la Atalaya no puede decir que es por presión cristiana o por prejuicio trinitario, ya que inclusive los estudiosos no cristianos del Nuevo Testamento griego están de acuerdo en que es una traducción inexacta. Han llegado a esta conclusión por medio de las reglas de la gramática,
El significado de las palabras y los principios de traducción que la sociedad ha violado flagrantemente. 14. ¿Cuáles son algunos ejemplos de mala traducción? La Atalaya ha advertido, Dios no se relaciona con personas que ignoran su palabra y andan de acuerdo a sus ideas independientes. 55. Además, afirman que Jehová está en contra de aquellos que roban o cambian palabras de la Biblia para hacer aplicaciones erradas. 56. Sin embargo, ellos han perpetrado el mismo error al incorporar centenares de malas traducciones. El espacio solo permite examinar algunos ejemplos de ello, aunque eso representa una crítica irónica sobre las pretensiones de la sociedad de haber tratado de publicar una traducción de la Biblia honesta, exacta e imparcial. Ilustración 1, Tito 2:13a, comparando, por ejemplo, las traducciones de Tito 2:13 y también de 2 Pedro 1:2.1. Los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo, han traducido Tito 2:13 de esta manera, VNM, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de Él, Salvador nuestro, Cristo Jesús. Los testigos de Jehová han añadido la palabra de Él, y colocan este paréntesis antes de la palabra Salvador. Por otro lado, la Biblia Nueva Versión Internacional traduce este versículo así, ni mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. B. La razón por la cual los testigos de Jehová han mal traducido este versículo es para negar la deidad de Jesucristo, una doctrina que ellos no aceptan. C. Existe prueba y documentación de eruditos que los traductores de la versión Nuevo Mundo han traducido este versículo deshonestamente. Al agregar simplemente el entre Dios y Salvador, los traductores oscurecen el hecho de que Pablo dice claramente que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Hacen que la lectura dé la impresión de que se trata de dos personas, Dios y Jesús, más bien que una sola, o sea el mismo Jesús. Pablo declara expresamente que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Los testigos violan por completo lo que los gramáticos del griego llaman la regla de Granville-Sharp en cuanto al uso del artículo con los sustantivos en una serie. En esencia, esa regla establece que cuando hay dos sustantivos personales, Dios y Salvador, del mismo caso, como lo son en esta oportunidad, relacionados por un kai, la palabra griega pori, y el artículo el, fue en griego, aparece solo delante del primer sustantivo y no del segundo, ambos nombres se refieren a la misma persona. En Tito 2:13, Dios y Salvador están relacionados por el kai. Por su parte, él aparece solo antes de Dios. Por lo tanto, Dios y Salvador deben referirse a la misma persona, a Jesús. La misma regla se aplica también a las palabras de 2 Pedro 1:2.1, que también han sido mal traducidas por los testigos. De hecho, los eruditos han mostrado en forma concluyente que en los tiempos antiguos la frase Dios y Salvador era usada para designar un rey gobernante, lo que muestra claramente que se relacionaba a una sola persona. 57 En un estudio exhaustivo, C. Quene comprobó que la regla de Sharp puede aplicarse sin ninguna excepción en todo el Nuevo Testamento. 58 De modo que los eruditos honestos e imparciales requieren que las frases de estos versículos sean traducidas nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El Dr. Bruce Metzger ha declarado, en apoyo de esta traducción puede citarse a gramáticos tan eminentes del griego neotestamentario como E. W. Schniedel, J. H. Moulton, A. T. Robertson y Blas de Brunner. Todos estos eruditos están de acuerdo en la opinión de que hay una sola persona referida en Tito 2:13 y que por lo tanto debe ser traducida nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 59 Los eruditos dan aimante y confirman la exactitud de la regla Sharp y explican, en 2 Pedro 1:2.1 se quiere decir que Jesús es el gran Dios y Salvador. Lo mismo ocurre con Tito 2:13. 60 A. T. Robertson, el más importante de los eruditos del griego angloparlantes, insistía en que lo que hay en la mente en 2 Pedro 1:2.1 es una persona y no 2:61. Aún el contexto de Tito 2:13 muestra que, en la mente de Pablo, había una persona y no dos, ya que habla de la gloriosa manifestación de esa persona. En la Biblia se habla solo de una aparición de ese tipo, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, venga en su gloria. Lucas 9:26. En realidad, sería imposible una aparición del Dios invisible salvo en el Cristo visible, quien es su imagen. Colosenses 1:15. Por todo lo anterior, los eruditos llegan a la conclusión de que la traducción de los testigos allí está prejuiciada y es inexacta. Ilustración 2, Colosenses 1:17a. Comparar la traducción de Colosenses 1:17.
Los Testigos de Jehová en su versión del Nuevo Mundo ha traducido Colosenses 1:17 de esta manera: todo el mundo está de acuerdo que este versículo habla de Jesús. VNM también: Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Los Testigos de Jehová han deshonestamente insertado la palabra otras 2 veces en paréntesis, cuando esta palabra no existe para nada en el texto original griego. Por otro lado, la NIV y la VRV dicen: NIV, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. VRV, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. B. El motivo de que los testigos hayan cambiado este texto radica en que él mismo señala que Cristo es eterno y, por lo tanto, que es Dios, doctrina que ellos niegan. Para sostener ese criterio, insertan deshonestamente una palabra que no figura en el texto griego original, dando así la falsa impresión de que Cristo mismo era un ser creado y no eterno. C. Existe prueba y documentación de que la traducción del Nuevo Mundo deshonestamente traduce este versículo. En Colosenses 1:17 la sociedad de la Atalaya han insertado la palabra otras 2 veces y puesta en paréntesis. Ellos también hicieron lo mismo 3 veces más en los versículos 16 y 20. Ellos hacen esto para implicar que Cristo mismo no es el creador. Pero como su propio interlinear griego muestra, página 896, la palabra griega, pas, panto significa todas las cosas, y no todas las otras cosas. Pretenden que esas 5 inserciones de la palabra otras se justifica porque el contexto lo indica. Pero lo único que se indica es su propio prejuicio contra la divinidad de Cristo. La misma edición interlineal publicada por ellos les resulta un vergonzosa porque demuestra que no existe otras en el texto griego. Pero eso no ha impedido la inserción sin paréntesis o corchetes, como para demostrar que sí estaba en el original. Ver las ediciones de 1950 y 1953. Aún en 1965 en su edición de Asegúrate de todas las cosas citan Colosenses 1:2.15-20 de esta manera, implicando que otras está realmente en griego las 5 veces. 62 No es este el único lugar en que los testigos han agregado palabras al texto. Recientes versiones han insertado otras palabras sin paréntesis ni corchetes en Filipenses 2:2.9 para cambiar el significado de este versículo. De modo que en lugar de decir que el nombre de Cristo es sobre todo nombre, dice que es sobre todo otro nombre. Esa objetividad de los testigos no puede ser más puesta en duda que cuando se ponen ejemplos de este tipo. Agregan al texto divino simplemente lo que no está en él, a fin de negar lo que es claramente enseñado. Un ejemplo más de cómo traducen mal la Biblia está en Juan 8:58. Este versículo es una prueba absoluta de que Jesús declaraba ser Dios. Obviamente, como los testigos no lo creen, cambian en forma deshonesta estas palabras y en vez de que Jesús diga, antes que Abraham fuese, yo soy, traducen antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. La declaración de Cristo que Él era el yo soy era claramente entendida por los hebreos significar que Jesús estaba aplicando el nombre divino de Dios usado en el Antiguo Testamento para Él mismo, Éxodo 3:14, Isaías 43:2.10. Por eso, el versículo siguiente declara que los judíos trataron inmediatamente de apedrearlo por blasfemia, Juan 8:59. Los testigos han traducido deshonestamente las palabras de Jesús haciendo que en vez de yo soy diga yo he sido para oscurecer el hecho de que él estaba pretendiendo ser Dios. Al traducir mal esas palabras, tratan de enseñar que Jesús estaba diciendo que él existió antes, simplemente como el ángel Miguel. La Atalaya ha explicado la razón para traducir el griego ego eimi, yo soy, como yo he sido en Juan 8:58. Dicen que se trata de que el verbo eimi está en tiempo perfecto e indefinido. Pero cuando los eruditos señalan que nunca ha existido tal tiempo en griego y que eimi es la primera persona singular, presente, activa, indicativa de yenai, ser 63 y por lo tanto debe ser traducido por yo soy y no yo he sido, dan otra razón para traducir mal el versículo. Esta segunda razón también era incorrecta, aunque la sociedad nunca ha admitido que se trata del presente de indicativo. 64 Solo su prejuicio teológico puede explicar la evidente mala traducción. Es interesante que su edición interlineal, Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, condena la propia traducción que ellos mismos sustentan, dando correctamente yo soy directamente debajo de ego eimi. Pero lamentablemente ningún testigo de Jehová aceptará la verdad de estas palabras porque los traductores de la sociedad siguen perpetuando esta farsa colocando yo he sido en la columna de la derecha,
correspondiente al inglés. 65 Ilustración 3, Mateo 25 2.46a, comparación de la traducción de Mateo 25 2.46. Los testigos de Jehová en su versión Nuevo Mundo traducen, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Por otro lado, la NIV y la versión Reina Valera traducen, NIV aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. VRV e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. B. Los testigos no traducen este versículo apropiadamente para negar la enseñanza bíblica del castigo eterno y reemplazarla por su doctrina de la inhalación de los malos. C. Prueba y documentación de que la versión Nuevo Mundo han mal traducido este versículo. Todos los diccionarios griegos traducen la palabra kolasin, que figura en Mateo 25 2.45, como castigo y no como cortamiento o inhalación, según pretenden los testigos. Así es, por ejemplo, con las obras de Moulton y Milligan, Thayer, Baker, Bauer, Arndt y Gingrich, Kittel, etc. Todas estas autoridades dicen que la palabra kolasis debe ser traducida como castigo. Esto es establecido categóricamente por el uso de la palabra en todo el Nuevo Testamento y por los autores de la época. Por ejemplo, un autor cristiano primitivo dice que todos los que obren mal recibirán su recompensa, no solo mientras viven, sino que los espera el castigo, kolasis, y mucho tormento, vanazón. 66 Difícilmente podrían sufrir tormentos si han sido inhalados, como creen los testigos. El erudito Julius Mantey escribió que había encontrado esa palabra 107 veces en escritos del primer siglo y en todos ellos tiene el sentido de castigo y nunca de separación o inhalación. 67 Otro versículo que la sociedad traduce mal para apoyar su rechazo de la doctrina bíblica del castigo eterno es Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Los testigos dicen, y así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio, agregan para siempre después de mueran, y ponen después de esto un juicio por después el juicio, para justificar sus doctrinas. Esas palabras no están en el original, como lo demuestra su propia edición interlineal. El Dr. Mantey observa, ningún erudito honesto se atrevería a pervertir la palabra de Dios. 68 Dios mismo advierte en la Biblia, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Proverbios 32.6. El espacio no nos permite estudiar aquí todos los versículos siguientes, pero consultando algunas de las autoridades reconocidas sobre el griego neotestamentario veremos en cada caso que la traducción de los testigos ha sido hecha deshonestamente, cambiando el verdadero significado de las palabras. 1. En Hechos 20:28 la frase por su propia sangre ha sido cambiada por la sangre del Hijo suyo, para pasar por alto la deidad de Cristo. 2. En Hebreos 1:2.8, la traducción adecuada tu trono, oh Dios, ha sido traducida como Dios es tu trono para negar la deidad de Cristo. 3. En Colosenses 2:9, la palabra deidad es falsamente traducida por cualidad divina, de nuevo para negar la deidad de Cristo. 4. En Juan 1:2.1, la frase el verbo era Dios ha sido traducida como el palabra era un Dios, negando la deidad de Cristo. Todo esto muestra claramente que la sociedad la Atalaya no ha logrado, de ninguna manera, pasar el examen de ser traductores exactos de la Biblia. Dado que su traducción ha sido condenada universalmente como inexacta y prejuiciosa, no puede pretender que sea una fiel presentación de la palabra de Dios. Y si no presenta fielmente la palabra de Dios no puede ser el único canal en la tierra por medio del cual Dios ha determinado dirigirse a todos los hombres. Distorsionar la palabra de Dios ya es algo bastante serio. Pero hacer que Dios sea mentiroso, dando falsas profecías en su nombre, de modo que todos los hombres adoren a un Dios falso, es una ofensa tan seria que en el Antiguo Testamento era penada con la muerte. Deuteronomio 13:2.15. Segunda prueba, si la sociedad la Atalaya es el único canal de Dios en la tierra, entonces, de acuerdo a la Biblia, sus profecías deben haberse cumplido realmente. ¿Qué tan confiables han sido sus profecías? 15. ¿Qué enseña y pretende la Atalaya sobre la profecía? En la revista La Atalaya del 1 grado de marzo de 1975, los líderes de los Testigos de Jehová declararon, la Biblia misma establece las reglas para probar una profecía en Deuteronomio 18:2.20, 23 y 13.18, p. 151. Sus propias reglas, con las que concordamos,
son bíblicas y son las habituales, exigen un 100% de exactitud para cualquier profecía. Una publicación de la sociedad enseña a los testigos que la profecía incluye una declaración de algo que ha de ocurrir y que la fuente de toda profecía es Jehová Dios 69. Esta publicación declara además que la correcta interpretación de la profecía será hecha disponible por Dios, particularmente en el anunciado tiempo del fin, p. 1346. En el contexto, tal tiempo del fin incluye la aparición de la sociedad de la Atalaya. En uno de sus libros, el profeta es definido como alguien por medio de quien la voluntad y el propósito divinos son dados a conocer. Además, la sociedad la Atalaya plantea la sorprendente pretensión de que ella es la verdadera voz profética de Dios en la tierra en esta época 70. Ellos dicen a todos los testigos que los 3 puntos esenciales para establecer las credenciales del verdadero profeta son: 1. Hablar en el nombre de Jehová; 2. Las cosas anunciadas deben ocurrir; y 3. Estas profecías promoverán un verdadero culto en armonía con la palabra ya revelada. La Atalaya pretende que el verdadero profeta es el que expresa la mente de Dios en diversos asuntos y que toda predicción estará relacionada con la voluntad de Dios, sus propósitos, patrones y juicios. 71. A la luz de estas pretensiones, la sociedad ha declarado sucintamente su posición y autoridad. Pretende hablar en el nombre de Jehová, ser su profeta para predecir hechos futuros y estar en armonía con su palabra. Confiadamente predice que lo que anuncia ha de ocurrir. La revista del 1 grado de septiembre de 1979 declara: por casi 60 años el grupo de Jeremías, los testigos de Jehová, han presentado fielmente la palabra de Dios. p. 29. Es claro a partir de esto que la sociedad declara con confianza que habla proféticamente en nombre de Dios. Ahora examinaremos algunas de las implicaciones de su propia pretensión de estar hablando en nombre de Dios. 16. ¿Alguna vez ha hecho falsas profecías la Atalaya? ¿Cómo han resultado las predicciones de la Atalaya ante la historia? Fijémonos en algunos casos. Con frecuencia han intentado predecir el comienzo de la batalla de Armagedón, el fin del mundo. Salvo cuando se haga notar otra cosa, todas las citas son de la revista oficial La Atalaya 72. Fijémonos en algunas predicciones que se han hecho en el nombre de Dios relativas al fin del mundo, a lo que ellos dan el nombre de Armagedón. Como creen que Jesús ya ha vuelto invisiblemente, dirigen sus pensamientos a la batalla de Armagedón, que, según ellos, llevará al paraíso terrenal y no a la segunda venida de Cristo. Cuando examinamos esas profecías, pensemos en si realmente creemos que Dios ha hablado a través de ellos y les ha dado la verdad para el mundo. Aquí indicamos algunas pocas predicciones que han hecho a través de los años. En 1877 dijeron: el fin del mundo está más cerca de lo que supone la mayoría. 73. En 1886 dijeron: ha llegado el tiempo para que el Mesías domine la tierra. 74. En 1889 dijeron: ofrecemos pruebas de que el establecimiento del reino de Dios ya ha comenzado y que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:14, que terminará en el año 1914 con el completo derrumbe del actual régimen terrenal, ya ha comenzado. 75. En la edición de 1915 del mismo libro, cambiaron 1914 por 1915. El 15 de julio 1894 dijeron: no vemos razón para cambiar las fechas, ni podríamos cambiarlas si quisiéramos. Creemos que son fechas de Dios y no nuestras. Pero mantengamos en mente que el fin de 1914 no es la fecha del comienzo sino del fin del tiempo de tribulación. p. 1677 de reprints, Bernota 72. En 1904 dijeron: la angustia del gran tiempo de tribulación pronto estará con nosotros, en algún momento entre 1910 y 1912, culminando con el FM de los tiempos de los gentiles, octubre de 1914. 76. El 1 grado de mayo de 1914, año de su gran evento, dijeron: no hay ninguna base en absoluto para que los estudiosos de la Biblia cuestionen que la consumación de esta era del Evangelio está ya a las puertas. La gran crisis que consumirá los cielos eclesiásticos y la tierra social está muy cerca. 7. Pero el año 1914 terminó sin que ocurriera alguna de esas predicciones. En sus sermones, 1917, Charles Taze Russell, fundador y primer presidente de los Testigos de Jehová, dijo de la Primera Guerra Mundial: la actual Gran Guerra en Europa es el comienzo del Armagedón de las Escrituras. Después de la muerte de Russell, el juez Rutherford continuó la tradición de falsas profecías dadas en nombre y bajo la autoridad de Dios.
Creía y declaró que 1925 marcaría el año del reino de Cristo. Se equivocó. 79. En la revista del 1 grado de septiembre de 1922 encontramos esta declaración: la fecha de 1925 se indica aún más claramente en las Escrituras porque está fijada por la ley de Dios e Israel. Se puede ver como aún antes de 1925 se alcanzará y quizás se pasará la gran crisis. p. 262. En la revista del 1 grado de abril de 1923, se decía: pensemos que 1925 está definidamente establecido en las Escrituras. p. 106. Pero esta y todas las otras predicciones resultaron ser falsas. Después del fracaso total de las predicciones de 1914 y 1925 que hizo que mucha gente dejara la sociedad, los líderes de la atalaya se volvieron más cautos en la fijación de fechas. Sin embargo, continuaron sosteniendo la promesa de la inminencia del Armagedón y el posterior reinado del milenio. Desde 1930 hasta 1939 hubo numerosas declaraciones sobre el futuro, tales como: en 1930 dijeron, el gran clímax se acerca. 80. En 1931 dijeron, Armagedón está al alcance de la mano. 81. En 1933 dijeron, la incontrovertible prueba de que el tiempo de la liberación está cerca. 82. En 1933 dijeron, que Jehová ha abierto ahora las profecías para la comprensión de su ungimiento, es la evidencia de que el tiempo de la batalla está cerca, de allí que la profecía es del más profundo interés para los ungidos. 83. En 1939, dijeron, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso está muy cerca. 84. De hecho, desde mayo de 1940 hasta el 15 de abril de 1943, en solo 3 breves años, la sociedad hizo por lo menos 44 predicciones de la inminencia del Armagedón. 85. Estos son unos pocos ejemplos de ese período y más tarde, en septiembre de 1940, dijeron, el reino está aquí, el rey ha sido entronizado. El Armagedón está a las puertas. El gran clímax ha llegado. De Messenger, septiembre de 1940, p. 6. En la atalaya del 15 de septiembre de 1941 dijeron, el último final está muy cerca, p. 276. Quedan pocos meses antes del Armagedón, p. 288. El 15 de enero de 1942, dijeron, ha llegado el tiempo para que Jesucristo tome posesión de todas las cosas, p. 28. El 1 grado de mayo de 1942 dijeron, ahora, que el Armagedón está delante de nosotros. p. 264. El 1 grado de mayo 1943 dijeron, el último final de todas las cosas está a la mano, p. 139. El 1 grado de septiembre de 1944 dijeron, el Armagedón está cerca, al alcance de la mano, p. 264. En 1946, el desastre de Armagedón está a las puertas. 86. En 1950 dijeron, la marcha avanza. ¿Dónde? Hacia el campo del Armagedón para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. 87. En 1953 dijeron, Armagedón está tan cerca del alcance de la mano que chocará con la generación presente. 88. En 1955 dijeron, se hace claro que la guerra del Armagedón está cerca de estallar. 89. En 1958 dijeron, ¿cuándo será librada la batalla del Armagedón? Será muy pronto. 90. Estas son solo unas pocas de las muchas falsas profecías que ha hecho la atalaya a lo largo de los años. Sorprende que los líderes de la sociedad, en la revista Aguaque, Despertado, del 8 de octubre de 1968, fueron obligados a admitir que ciertas personas habían predicho falsamente con anterioridad el fin del mundo. En este artículo, los líderes de los testigos preguntaban por qué se había hecho tales profecías. Todo testigo debería tomar nota de lo que dijeron. Fue por falta de dirección de Dios. En ese artículo, 8 de octubre de 1968, p. 23, admitieron, es cierto, ha habido algunos en tiempos pasados que predijeron el fin del mundo, inclusive anunciando fechas específicas. El fin no vino. Eran culpables de profetizar en falso. ¿Por qué? ¿Qué estaba mal? Lo que fallaba a esas gentes eran las verdades de Dios y la evidencia de que Él los estaba guiando y usando. Pero, ¿qué diremos de hoy? Hoy tenemos la evidencia requerida, toda completa, y es más que abundante.
Notemos que los líderes de la atalaya se han condenado a sí mismos como falsos profetas. Admiten que a lo largo de todos estos años han estado hablando en el nombre y con la autoridad de Dios, pero que realmente han estado mintiendo y dando falsas profecías. Si aceptamos que ellos han hecho falsas profecías, sabemos que en Deuteronomio 18 2.20-22, Dios dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y se dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero a pesar de su trágico registro de predicciones que no llegaron a cumplirse, menospreciaron la palabra de Dios en Deuteronomio 18 y, como ya hemos citado de sus propias publicaciones, han pedido confiadamente que la gente crea que ahora ellos sí hablarán en nombre de Dios para predecir el futuro. Actualmente han comenzado a sugerir con firmeza que el Armagedón ocurrirá en otra fecha cercana 2.91 en 1973. Dijeron, la gran tribulación está muy cerca 92 en ese mismo año también dijeron, de acuerdo a los tiempos de la Biblia, el comienzo del séptimo milenio de la existencia humana en la tierra está cerca, dentro de esta generación 93 en la revista Kingdom Ministry, el Ministerio del Reino, de mayo de 1974, el fin del mundo era anunciado como muy cercano, tanto que los testigos habían comenzado a vender sus casas y propiedades para dedicarse al servicio de tiempo completo en el poco tiempo que queda antes del fin de este mundo malo. P. 3. En 1975 dijeron, el cumplimiento está inmediatamente ante nosotros. 94 también en ese mismo año dijeron, debe ser muy corto el tiempo que. 95 Muchos testigos de Jehová que viven hoy pueden recordar cómo llegó y pasó el año 1975, trayendo una nueva desilusión a los fieles y confusión a la atalaya. Pero las predicciones continúan. Desde 1976 hasta 1981 la sociedad ha dicho repetidamente que el Armagedón está muy cerca, al alcance de la mano, etc. Y desde 1981 hasta el presente la sociedad aún declara que el mundo está cerca de su fin. Se dice que los testigos de Jehová creen que las afirmaciones autoritarias de la atalaya son verdaderas y reflejan genuinamente la guía de Dios. Pero si la sociedad ha estado indiscutiblemente errada en todos los períodos pasados, ¿cómo se puede confiar en ella en la actualidad? ¿Habrá algún empleador que tome por 10ª vez a un ladrón después de 9 delitos? La respuesta es que no. Miles de testigos de la sociedad la han dejado después de haber vivido las mayores expectativas y desilusiones por culpa de estos falsos profetas de la literatura de los testigos. Sin embargo, la sociedad sigue reclamando que los testigos deben dar inquebrantable atención a la profecía inspirada que los ha mantenido en el buen camino hasta ahora. 97 Después de leer esas falsas profecías a lo largo de los años y su propia admisión de que han mentido, ¿qué podemos creer? La sociedad aún pretende que el Armagedón tiene su propia fecha fijada por Dios para su venida. La atalaya ha fallado en todas las fechas en que lo han previsto. 17. ¿Ha admitido la atalaya que han hecho falsas profecías? Los testigos de Jehová han admitido serios errores. En su publicación oficial Man Salvation, La salvación del hombre, 1975, admiten que Charles Taze Russell estaba equivocado en su predicción de que la segunda venida de Cristo sería en 1874.98. Admiten que estaban equivocados en cuanto a 1914.99. Admiten lo mismo para 1925.100 y para 1975.101. Sin embargo, en el mismo año 1975 declararon que por más de un siglo los siervos de Jehová han disfrutado de iluminación y dirección espiritual. 102. ¿Qué hemos de pensar? Muestra la evidencia que hayan pasado la segunda prueba que ellos mismos plantearon, o sea, que toda profecía dada en el nombre de Dios debe ser verdadera. ¿Han sido verdaderas en el 100%? Signo de interrogación. 103. Si no, ¿puede la sociedad pretender que Dios los tiene como único canal de comunicación a los hombres en la tierra hoy? Tercera prueba, si la sociedad la atalaya es el único canal de Dios para la comunicación en la tierra, entonces su erudición es digna de confianza. Pero, ¿lo es? 18. ¿Ha mentido la atalaya, encubierto o cambiado importantes doctrinas, fechas e interpretaciones bíblicas? Si Dios realmente habla a todos los hombres por medio de la sociedad, dando profecías,
interpretaciones bíblicas y otras enseñanzas, al revisar los materiales de la Atalaya, parecería que tendrían que cambiar mucho su forma de pensar. Estas palabras y nuestra pregunta suenan muy duras, pero solo estamos haciendo lo que el juez Rutherford nos dijo que hiciéramos. En The Golden Age, la Edad de Oro, del 18 de enero de 1933, p. 252 dijo, si el mensaje que los testigos de Jehová están dando a la gente es verdad, entonces es de gran importancia para la humanidad. Si es falso, entonces es el deber del clero y los demás que lo presenten que con valor y digan claramente a la gente dónde es falso ese mensaje. El hecho es que los líderes de la Atalaya han mentido y encubierto importante material. Aún la revista La Atalaya, del 1 grado de junio de 1960, p. 352, alienta a esconder la verdad ante los enemigos de Dios. Dicen que es adecuado engañar a la gente, los enemigos de Dios, pero declaran que no están mintiendo. Esto se debe a que tienen una definición diferente de la mentira, tal como figura en su texto Aid to Bible Understanding, Ayuda para la Interpretación Bíblica, p. 1060, donde dicen que mentir generalmente envuelve decir algo falso a una persona que tiene el derecho de conocer la verdad. Sin embargo, el hecho es que no solo han mentido a los enemigos de Dios sino también a su propia gente. Señalemos algunos ejemplos de los cambios en fechas, profecías y doctrinas que han hecho a lo largo de los años. Lo que es muy condenatorio es que todo eso puede ser encontrado en sus propios escritos. Por ejemplo, 1. La sociedad cambió el comienzo del tiempo del fin desde la fecha de 1799 a 1914. 2. La segunda venida de Cristo de la fecha de 1874 a la de 1914. 3. El contenido de la segunda venida de Cristo transformando su retorno terrenal y visible en otro celestial e invisible. 4. Cambió el tiempo de la primera resurrección desde la fecha de 1878 a la de 1914. 5. Cambió la fecha de la terminación de los 6.000 años de la creación del año 1872 a 1972 y luego de nuevo a 1975.104. ¿Por qué tantos cambios? Sencillamente, porque los hechos profetizados no ocurrieron. Los cambios fueron hechos para cubrir sus falsas profecías del hecho de que Dios realmente no ha hablado a través de ellos. También podemos presentar algunos cambios de los que la sociedad ha hecho con referencia a importantes doctrinas. 1. La sociedad ha cambiado su doctrina relativa a la vacunación para salvar la vida, desde la prohibición hasta la aceptación. 2. Ha cambiado la identidad de los siervos fieles y sabios de Charles Taze Russell, su primer presidente, para hacerla una con la misma sociedad. 3. Dijeron una vez que el libro de Ruth debía interpretarse como historia, pero luego cambiaron para decir que debe leerse como profecía. 4. Cambiaron la identidad de Abadón, de Apocalipsis 11, diciendo primero que el ángel era Satanás y luego que era Jesucristo. 5. En sus primeros años aceptaron las transfusiones de sangre, pero luego hicieron de su rechazo una de las principales doctrinas. 6. Primero aceptaron la adoración de Jesús, pero ahora la rechazan. 7. Cambiaron la doctrina relativa a la resurrección de los muertos, pues primero todos serían levantados y ahora solo lo serán algunos. 8. Cambiaron su concepto sobre Israel, de algo literal, una nación física, a algo espiritual, todos los creyentes. 9. Cambiaron la definición de autoridades superiores que se encuentra en Romanos 13, de los líderes políticos de la tierra a Dios y Jesús en el cielo, y luego volvieron a los gobernantes políticos de la tierra. 105. Luego de todos estos cambios, uno se pregunta, ¿un testigo común y corriente puede saber que lo que hoy se le dice que es verdad no será declarado falso mañana? El ex testigo Edmund Gruss en su conocido libro Apostles of Denial, Apóstoles del Engaño, documenta que miles de reinterpretaciones de la Escritura y muchos nuevos puntos doctrinales han surgido luego de la muerte de Russell. Cita muchos ejemplos. 106. El ex testigo William J. Schnell nota, he analizado la revista La Atalaya cambiando nuestras doctrinas entre 1917 y 1928 no menos de 148 veces. 107. Un ejemplo es en cuanto a Lucas 16 2.19-31, que ha sido interpretado de 5 maneras diferentes. 108. ¿Cómo puede saber el testigo promedio cuál es la mente de Dios sobre un pasaje de la Escritura? Signo de interrogación. 109. Estos son solo unos pocos ejemplos de los cambios que la sociedad ha hecho en nombre de Dios respecto a sus interpretaciones de la Biblia, su doctrina y sus fechas proféticas.
Estas declaraciones apoyan la pretensión de la sociedad de que desde el tiempo de su organización hasta ahora ha sido el único canal de Dios para hacer fluir colectivamente la verdad bíblica a los hombres en la tierra. Sostienen sus falsas profecías el reclamo de que por más de un siglo los siervos de Jehová han disfrutado de iluminación y dirección espiritual. 110.1 Se maravilla de que la sociedad haya podido decir que Jehová nunca comete errores. 111 Cuando también pretenden que Dios habla por ellos. En la Biblia, Dios mismo declara categóricamente que es el Dios de verdad, que no puede mentir. Salmos 31 2.5, Tito 1 2.2. Ciertamente es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Dios no comete errores en cuanto a fechas, ni cambia su pensamiento en asuntos doctrinales. Podemos llegar a otra conclusión que no sea la de que la sociedad de la Atalaya ha guiado por mal camino a millones de personas, pretendiendo ser el único camino de Dios para comunicarse en la tierra actualmente. Cuarta prueba, si la sociedad de la Atalaya admite que recibe muchas de sus enseñanzas por medio de ángeles o espíritus cuyas revelaciones han resultado ser falsas, ¿es una sociedad digna de nuestra confianza? 19. ¿Ha pretendido la sociedad de la Atalaya recibir información de ángeles o espíritus? Puede documentarse que en sus años iniciales, la sociedad incursionó en el ocultismo. 112 Aunque su posición oficial hacia esas actividades supuestamente está de acuerdo con la prohibición que se encuentra en Deuteronomio 18 2.19-20. Sin embargo, hoy la sociedad parece estar envuelta indiscutiblemente en el ocultismo, al menos de una manera. Parece que acepta la guía y las revelaciones demoníacas que le llegan bajo el disfraz de contactos angélicos o espirituales. En el pasado han declarado que su Biblia fue hecha con guía angelical y para la traducción y los escritos de doctrina y práctica. Si ha tenido lugar una verdadera actividad sobrenatural y la traducción, las doctrinas y prácticas de los testigos no han logrado alcanzar los niveles bíblicos, morales 113 y de erudición, parece difícil sostener que la ayuda era de parte de Dios. Los ángeles buenos nunca ayudarán a una organización que niega la verdadera naturaleza de Dios, que deliberadamente distorsiona su palabra y que rechaza completamente a su Hijo. Pero la Biblia dice que los ángeles caídos, o sea los demonios, sí lo harían. Además, la Biblia declara que los demonios se disfrazan de ángeles de luz al hacerlo, 2 Corintios 11:14. Además, la sociedad pretende que los ángeles guiaron a sus traductores de la Biblia. El ex miembro del Departamento de Servicio Bill Sednar en la sede de los testigos en Brooklyn, Nueva York, comprobó que muchas de las creencias de los testigos también eran aceptadas por una medium poseída por un espíritu a quien citaba la sociedad. 114 El juez Rutherford declaró abiertamente que los ángeles le ayudaron a escribir la revista de la sociedad cuando dijo que el Señor por medio de su ángel cuida de que la información sea dada a su pueblo en el momento debido. 115 El actual presidente mundial de los testigos también habla de ángeles que guían a la Atalaya. Dijo: creemos que los ángeles de Dios están siendo usados para dirigir a los testigos de Jehová. 116 Entre otras cosas, la Atalaya pretende que los ángeles iluminan y consuelan, presentan verdades renovadoras y transmiten información al pueblo ungido de Dios. 117 En otra clara afirmación de sus creencias de que los ángeles guían a los líderes de los testigos, leemos en su revista: hoy los testigos de Jehová hacen sus declaraciones de las buenas nuevas del reino bajo la dirección y el apoyo angelical. 118 En la revista La Atalaya del 1 grado de diciembre de 1981 y del 15 de julio de 1960, los líderes de los testigos de Jehová pretenden ser el canal de Dios para la comunicación usando términos de la nueva era desde los días de Rutherford. En el ejemplar del 1 grado de abril de 1972, p. 20, pretenden que toda la dirección espiritual les es dada por ángeles invisibles. En los ejemplares del 15 de noviembre de 1933, p. 344, el 1 grado de noviembre de 1935, p. 331, y el 15 de diciembre de 1987, p. 7, declaran que el nombre Testigos de Jehová y su doctrina clave del regreso invisible de Cristo en 1914 fueron transmitidos por ángeles invisibles. Bajo la segunda presidencia de los Testigos de Jehová, del juez Rutherford, los testigos recibieron la mayor parte de sus doctrinas fundamentales. Pero Rutherford creía que el Espíritu Santo de Dios había dejado su función como maestro y había sido reemplazado por ángeles que le enseñaban en su propia mente. La Atalaya, 1 grado de septiembre de 1930. p. 263,
y 1 grado de febrero de 1935, p. 41, Riches, de Rutherford, 1936, p. 316. Hoy los líderes de la sociedad pretenden que tanto el Espíritu Santo como los ángeles les comunican información. La Atalaya, 1 grado de marzo de 1972, p. 155, 1 grado de agosto de 1987, p. 19. 119. En conclusión, estas declaraciones sorprendentes de la Atalaya documentan que reciben información y guía de ángeles, junto con tales falsas profecías, la distorsión de la traducción bíblica y las enseñanzas antibíblicas que nos hacen creer que están recibiendo su información de demonios más bien que de Dios. Conclusión 20. ¿Qué puede hacer alguien que es testigo de Jehová que desea vivir para Dios y Cristo y que a la vez está inseguro de lo que ha sido enseñado? En primer lugar, si usted es testigo de Jehová, no se desaliente. No abandone a Dios ni lo culpe porque alguien le haya mentido. Quizás usted ha aceptado las pretensiones de la sociedad sin haberlas puesto primero a prueba cuidadosamente. Es posible que sus propias dudas y desaliento lleguen a ser el medio por el cual Dios lo dirige a la verdad y a una relación personal con Él. En segundo lugar, comprenda que no está solo. Raymond Franz, ex miembro del Cuerpo Gobernante Mundial, estima que entre 1970 y 1979 más de 750.000 testigos de Jehová se alejaron o abandonaron la organización. 120. En tercer lugar, tome la iniciativa, obtenga la verdad por sí mismo. La Atalaya le ha dicho antes que los que buscan sinceramente la verdad quieren saber lo que es cierto. 121. Si usted estudia la Biblia por sí mismo, con humildad delante de Dios, Él le dice que le mostrará la verdad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 1:2.5, 4:2.8. Pida ayuda al Señor y Él lo ayudará. Crea y obedezca su palabra, sin alterarla, y entonces usted conocerá la verdad y, tal como Jesús lo promete, la verdad os hará libres. Juan 8:32. En cuarto lugar, acepte el amor de Dios y el don gratuito de la salvación en Cristo Jesús, pues no hay obras que puedan ganarla. Dios nunca pretendió que usted pasara su vida en un intento desesperado e inacabable de ganar su propia salvación, poniéndose a la altura que Él ha señalado para la perfección. Él ya nos ha dicho que es imposible que cualquier persona lo logre. A causa de su naturaleza caída en el pecado, usted nunca podrá hacerlo. Romanos 8:2.3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:2.4-5, Romanos 8:2.3. Las verdaderas buenas nuevas que Dios nos da a todos son, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:2.1. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:2.6. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:2.5. Nosotros también, hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:16-21. En quinto lugar, Dios quiere que usted confiese sus pecados y acepte el perdón que Él provee por la sangre derramada por Jesucristo. Lea Isaías 55:2.13 y vea cuán ansiosamente Dios quiere que usted llegue a Él para encontrar reposo. ¿Desea usted la vida eterna? La palabra de Dios dice que usted puede saber que la tiene. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:2.10-13. Usted puede recibir el don de la salvación y saber que tiene vida eterna ahora mismo, si usted con toda sinceridad ora: amado Dios,
Estoy confundido con todo esto. Pero deseo conocerte y servirte tal como realmente eres. Te ruego que me perdones. Confieso que soy pecador e incapaz de tener méritos ante tus ojos. Creo en las palabras de Jesús que dicen, te es necesario nacer de nuevo. Ahora quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Lo recibo como mi Dios. Me consagro a Él y a su palabra. Ayúdame a entenderla correctamente. Amén.